Buenas noches y bienvenidos a Nada Está Dicho. El día de hoy ha habido una sesión del Pleno del Congreso de la República que ha votado al menos dos leyes importantes llamadas a generar polémica y a marcar nuestra agenda por cierto tiempo. Una de ellas tiene que ver con las universidades. Por una parte, hay quienes dicen que se trata de la más importante, si no la única reforma que se ha hecho durante los últimos años para contrarrestar una decadencia de nuestras universidades que se reflejaría después de 30 años en las prácticas que estamos viendo en el espacio público. Personas mal formadas en las universidades serán malos trabajadores y si se vuelven funcionarios, serán malos funcionarios. ¿De dónde procede, en efecto, que nuestra clase política, que nuestra clase dirigente, que nuestra burocracia pública ha bajado su nivel estos últimos años? Es verosímil creer que viene de una deficiente formación universitaria. Contra eso se ha hecho un gran esfuerzo para reformar y poner parámetros y hacer que las universidades dejen de no respetar ciertos lineamientos básicos, que era el caso mientras su máxima autoridad eran ellos mismos. Es decir, los que debían ser regulados eran reguladores. Y esto bajo el régimen antiguo de la Asociación Nacional de Rectores, ANR. Se creó para eso una SUNEDU, Superintendencia Nacional de Universidades de Educación Superior, que tenía una cierta distancia crítica de los intereses particulares que las universidades podían tener. Y eso ha quedado abolido en la práctica por una decisión tomada por el Congreso hoy, con votos principalmente de la bancada de Perú Libre, a los que se han unido los votos fujimoristas, los votos de Acción Popular y los votos de Renovación Popular. Es decir, 20 de los votos que ha aprobado esta llamada contrarreforma universitaria, que quienes la promueven llaman ley para restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades. 20 votos vienen de Perú Libre, contra 5 que votaron contra, 19 de Fuerza Popular, contra 0 que votó contra. Fuerza Popular es el partido más compactamente detrás de esta contrarreforma. 11 votos de Acción Popular, solamente 2 votaron contra. Y Renovación Popular, 9, todos, 0 votaron contra. Para entender los alcances de esta ley, hemos invitado en primer lugar a un especialista reconocido de investigación sobre temas educativos y universitarios, Ricardo Cuenca, que ha sido ministro de Educación y que se desempeña actualmente como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Luego conversaremos con el congresista Edgar Tello, que ha sido uno de los defensores más apasionados de esta ley. Señor Cuenca, buenas noches y bienvenido a Nada Está Dicho. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo caracteriza usted de una manera simple el alcance, la significación de la ley que ha sido votada esta tarde en el Congreso? Que a partir de esta ley, los padres de familia y los estudiantes peruanos no van a tener la garantía que el Estado les puede dar para decir que lo que hay en el mercado educativo tiene unas condiciones básicas de calidad. En el momento en el que se quiebra la idea de regulación de la calidad autónoma por parte del Estado y de un grupo de personas elegidas por un concurso público, y se regresa, como muy bien lo ha mencionado usted, a un modelo anterior que fracasó, las familias y los jóvenes no van a tener esta garantía. Y por lo tanto hay un enorme retroceso de aquello que se había avanzado y que no solo afecta a la SUNEDU, afecta a la idea de reforma completa, porque con esta ley suceden 3 cosas, creo yo, muy graves. La primera, efectivamente se afecta a la SUNEDU, de eso podemos conversar luego. En segundo lugar, se regresa a un esquema de acreditación previo a la reforma que no funcionó. El SINEACE, el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Calidad Educativa, que fue concebido de una manera totalmente distinta y que jamás se alineó con los temas de la reforma y que necesita, como bien lo dice la ley universitaria, un reajuste. Bueno, estamos regresando a este sistema anterior, así como con la ANR. Y lo tercero, que es lo más grave, es que se le resta aquello que la ley le ofreció al Estado, que es rectoría en el tema universitario como política pública. Y eso se ha perdido.
Nuevamente estamos dejando a las universidades que de manera autónoma, como hasta ahora ha estado haciendo, estén deslindadas del país y del desarrollo, porque la idea de que se vuelva política pública es que se cree un sistema y no un conjunto de universidades de distintas calidades que funcionan independientemente una de otras, independientemente del Estado, ¿no? Usted mencionaba, Fernando, que hay evidencias de esta crisis de calidad y yo le sumaría dos indicadores más. El Perú, hasta antes de la ley, representaba el 0,8% de toda la producción académica de América Latina, cosa que subió según el último informe de SUNEDU. Y lo segundo es que el subempleo profesional en el Perú hasta el año 2014 bordeaba el 40%. Es decir, 4 de cada 10 jóvenes profesionales trabajaban en algún empleo para el que no necesitaban un título universitario, porque los empleadores seguían buscando estudiantes de universidades en particular que les aseguraban un mínimo de calidad por lo menos, ¿no? Entonces, la afectación de esta ley no es solo por la SUNEDU, es un ataque a la reforma, ciertamente a la SUNEDU, y un retroceso de una conversación que empezó en el año 2001. En el 2002 se presentó la primera idea de nueva reforma universitaria. En el año 2008 el Consejo Nacional de Educación dijo no puede seguir el modelo de la ANR. En el 2014 se aprueba esta ley de universidad. Entonces es un proceso largo que ahora por intereses particulares se viene abajo. Ahora bien, veamos el punto de vista de quienes han votado esta ley, es decir, 68 congresistas contra 39 que votaron contra el proyecto de ley. El argumento que usan es político. Se ha sostenido en la política, pero también en la universidad, que la SUNEDU y la reforma universitaria, que ellos desconocen que sea reforma, condujo a la creación de una mafia que se apoderó dictatorialmente. Esas son palabras que han sido pronunciadas hoy en el hemiciclo, que yo cito. Se han apoderado de las instituciones y que había una composición dictatorial de la SUNEDU. Lamentablemente, estas afirmaciones hayan eco en algunas declaraciones de la rectora de la San Marcos, quien específicamente dijo que aquí había una mafia en torno de un partido político, y cuando se le preguntó habló del Partido Morado, que había controlado dictatorialmente la SUNEDU, y de ahí viene la tesis, una mafia para vivir de grandes negocios de consultorías. ¿Qué contesta usted a esas críticas? A ver, primero que, la SUNEDU empieza a operar meses después de su aprobación en el año 2014. Creo que el Partido Morado ni siquiera existía en ese momento. No existía. Con lo cual hay un problema en la línea de tiempo, ¿no es cierto? Y segundo, que lo que parece extraño es que la mayoría de universidades públicas y las más prestigiosas universidades privadas se han manifestado en contra de esta ley. En varios comunicados, hoy mismo han salido ya algunos de ellos, con lo cual las voces solitarias que se juntan a las del Congreso son más bien este grupo que está tratando de modificar las cosas por algún interés particular que no sabemos muy bien cuál es. Puede ser ideológico, puede ser porque hay algunos congresistas que están vinculados a universidades que han sido denegadas. Bastante sentido, es el propio presidente de la Comisión de Educación. ¿No? Usted sabrá mejor que yo qué universidad es, pero parece que la universidad no se ha graduado, ha sido denegada. Ha sido denegada, ¿no es cierto? Y varios otros más. Entonces, hay una afectación de intereses, podríamos ponernos académicos, decir que hay una cuestión de reconocimiento afectada, ¿no es cierto? Sí. Ahora me vas a decir que mi universidad no sirve. Pero lo cierto es que no hay ningún argumento sólido, ¿no es cierto? De los 7 miembros que conforman la SUNEDU, 5 de ellos son elegidos por un concurso público. Concurso público a quien podía presentarse quien tuviera doctorado y acreditara una cierta trayectoria profesional. Además de universidades públicas y universidades privadas, ¿no es cierto? Sí. Y los otros 2 eran uno, el presidente o presidenta del CONCITEC, y el otro, el superintendente, que era designado por el ministro o ministra de Educación. Un único miembro del Consejo Directivo, 1 sobre 7, era designado por el Ministerio de Educación. Exacto. Ya.
pero dicen que eso generaba una dependencia, que no era un órgano independiente, que en realidad ejecutaba la voluntad del ministro. Me pongo un minuto, si me permite, el sombrero del ministro. Claro que usted ha sido hasta hace un par de años, ¿no? Tuve, por supuesto, una relación fluida con SUNEDU, como con CINEASE y como con las dependencias del ministerio, además de una relación cordial y respetuosa por el doctor Segarra, superintendente de SUNEDU, y yo les propuse, estando en el Ministerio de Educación, que la SUNEDU se encargue en un mediano plazo del licenciamiento de institutos y escuelas a nivel técnico, no solo universitario, porque estoy convencido que el sistema de educación superior tiene que ser único. Integrar las otras instituciones que no son propiamente universitarias. Exactamente. Y desarrollamos una idea, desarrollamos un proyecto de ley que, por supuesto, yo quería, en mi vocación democrática, consensuarlo con el Consejo Directivo de SUNEDU. Ellos no estuvieron de acuerdo. Yo no pude imponerles absolutamente nada, porque es mentira que el ministro de Educación le imponga a la SUNEDU cosas. 1/7, aún si es que nombrara a alguien que le hiciera caso en todo, Exacto, no va a podría... Y entonces es un ejemplo claro, ¿no es cierto? Que les propuse algo, discutimos, debatimos, no nos pusimos de acuerdo. Yo tenía 8 meses para hacer las cosas, terminó el tiempo, el periodo del gobierno de transición y no llegamos a ningún acuerdo y no salió. Entonces, digamos, no es verdad que esté supeditado al ministerio o al control del ministro, en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Ahora bien, usted ha dicho que una de las 3 consecuencias negativas de esta ley, junto con el debilitamiento de la SUNEDU y la reaparición de las instituciones que ya fracasaron antes de la reforma, es la carencia de una rectoría de gestión pública para el sistema universitario peruano. Explícanos en qué sentido y hasta qué punto esa rectoría puede coexistir con la autonomía de las universidades, porque la ley que se ha aprobado ahora se llama Ley que restablece la autonomía de las universidades. Entonces, es un valor que está en pugna. Yo quisiera que sea claro, porque hemos escuchado de la rectora de la San Marcos una vez más, que ella, para poder gastar en no sé qué pequeños trabajos, necesita pedir permiso a la SUNEDU, que no tiene autonomía en el uso de su presupuesto. Explíquenos ¿hasta qué punto es esto exacto? ¿Cuánta autonomía tiene un rector para disponer de los gastos en su universidad? Empiezo porque el nombre de la ley es un nombre retórico, es un nombre marquetero, es un nombre que busca generar esta situación como de dudas respecto de la autonomía. La autonomía universitaria, Fernando, no ha sido vulnerada en ningún momento a partir de la ley universitaria. Tanto es así que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que efectivamente no hay ninguna vulneración a esa autonomía, por un lado. Segundo, que en la mayoría de los países en los que hay un sistema universitario, no buenas universidades, sino un sistema funcionando, existen ministerios de educación superior o ministerios de la universidad. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es acercar la universidad a los grandes planes de desarrollo de los países. Entonces, lo que se hace a la hora de dictar políticas, en el Perú hay una política, la Política Nacional de Educación Superior Universitaria y Técnico-Productiva, que lo que hace es dar las grandes orientaciones que se necesitan para el desarrollo del país. Yo inclusive hubiese avanzado más y hubiese dicho para el fortalecimiento de la democracia en el país, porque las universidades tienen mucho que ver en ello también. Entonces, la autonomía no es un privilegio, es una responsabilidad. Y cada una de las instituciones universitarias en este país debe hacerse responsable por los egresados que tiene y porque esos egresados no formen parte de este 40% de subempleo profesional, que no produzcan investigación o que, en el mejor de los casos, puedan tener algún trabajo en la informalidad independientemente de su título. Y para eso se necesitan, por ejemplo, políticas de calidad, políticas de estímulo. El Estado peruano ha invertido entre el año 2020 y 2021 alrededor de 200 millones de soles para que las universidades públicas puedan efectivamente acomodarse a la pandemia, a usar educación virtual, para lo cual no estaban preparados sin duda. Y entonces todo esto viene de la Rectoría del Ministerio de Educación. Dicho esto, el reclamo por el gasto... Sí. que tienen las universidades, ¿no?, por el presupuesto de sí, las públicas,
está bajo las leyes que toda institución pública en el Perú y en general en el mundo tiene. El Ministerio de Educación no puede utilizar libremente su presupuesto si lo cambia de un lado a otro, si no tiene la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, porque esas son las reglas de funcionamiento del Estado peruano. Entonces no es porque cuando uno lo justifica, tiene la autorización para hacerlo. Lo grave sería si el Estado le dice qué es lo que tiene que enseñar, cómo tiene que enseñarlo, qué carreras debe hacer o no, ¿no es cierto? Entonces, hay una retórica falsa respecto a la autonomía vulnerada, que claramente no se sostiene y que en el fondo estará escondiendo algunas otras cosas que son las motivaciones por las cuales este grupo mayoritario de congresistas aparentemente en orillas distintas. Es lo que llaman el cerro fujimorismo, ¿no? Claro. O el fujicerronismo. Cerronismo. Eso es lo que ha habido acá, más la contribución de Acción Popular, no todos, 11 sobre 13 que han tomado parte en el voto y Renovación Popular completa. Es que, bueno, creo que eso es un gran indicador que estamos frente a una evidencia clara que hay intereses particulares y no intereses colectivos. Si estos congresistas y en la Comisión de Educación se ha desoído, no se ha hecho caso, como mencionaba hace un momento, al pronunciamiento de las universidades públicas, al pronunciamiento de las universidades privadas, a la academia, a gremios empresariales. Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. El constitucionalista Aníbal Quiroga, que ha sido solicitado por la propia comisión, sí. ¿No es cierto? Que les dice, el actual canciller César Landa fue uno de los que más bien defendió cuando había la discusión de la ley en el año 2014, permanentemente la constitucionalidad de la ley. Y puesto que menciona usted ministros en ejercicio, ¿cuál es la posición sobre este tema del ministro actual, Rosendo Serna? No hemos escuchado hasta ahora al ministro, seguramente lo hará en las próximas horas. Ya, pero con una ley consumada. Sí, porque hasta el momento, a diferencia de lo que ha pasado otros años, el Ejecutivo se ha mantenido muy al margen de esta discusión. El asedio, Fernando, contra la ley universitaria y la reforma empezó 2 meses después de que el 9 de julio del 2014 sea promulgada por el presidente Humala. ¿Y el asedio, o lo que usted llama tal, partió de qué sectores y con qué argumentos? De un grupo de congresistas, si no me equivoco, fue impulsado por el Colegio de Abogados de Lima Norte. Su representante fue la señora Marta Chávez. Presentaron ellos la demanda de inconstitucionalidad, se debatió. ¿Y qué reprochaban en ese momento? Lo mismo. Se vulneraba la autonomía. Había una cuestión ideológica también, ¿no es cierto? Que el Estado no debería la política regular, de género, sí. La política de género. Sí, no. Y que el Estado no podía regular la calidad, que el mercado lo tenía que hacer, que era intervencionista. Y a partir de ahí hubo como 7 asedios más. La gran diferencia era que hasta ese momento, hasta ahora, el Ejecutivo se mantenía absolutamente alerta y ayudaba a la opinión pública, que está, por supuesto, del lado de la reforma, a frenar esto. Yo mismo he debatido en un canal de televisión con el congresista Velázquez Ken, en algún momento, sus propuestas para poner un organismo arriba de SUNEDU, pero era una discusión que se daba, ¿no es cierto? Ahora no ha habido espacio para la discusión. La Comisión de Educación. Con el Ejecutivo, ¿no? Con el Ejecutivo pero y con el Congreso. ¿existe la posibilidad de que observe el Ejecutivo? ¿Usted cree que es posible eso? Yo lo que creo es que, de no hacerlo, el presidente Castillo va a cargar sobre sus espaldas la enorme responsabilidad de frenar una reforma en marcha. ¿Con qué consecuencias? Con consecuencias de restarle la calidad a la educación universitaria. Pero políticamente él debe calcular, esto es populista, esto hace creer que más gente puede estudiar, que será más fácil estudiar. Pero no es tan populista. Hay que esperar las reacciones y hay jóvenes organizándose para efectivamente manifestarse en contra. Yo creo que más bien es un error. Además de la carga que, insisto, ¿no es cierto? En la historia quedará que el primer presidente maestro ha promulgado una ley o promulgaría una ley que va en contra de la calidad de la educación. Sería paradójico. O sea, guarda una esperanza tenue, pero esperanza al fin y al cabo de que el Ejecutivo y el propio presidente observen esta ley. Deberían observarla.
deberían observarla. Y que termine en el TC, o bien promulgada por o que insistencia. regrese al Congreso, que el Congreso la apruebe por insistencia, Sí. pero que el presidente sepa y ponga una posición política diciendo yo no fui responsable de esto. Bueno, vamos a ver si se hace Vamos eso. a ver. Ahora, hagamos una pausa después de la cual quisiera, o si no, podemos tener todavía unos minutos con usted para que nos diga algo. Nos ha dicho que la composición actual, que va a ser cambiada cuando la ley se implemente, 7 miembros del Consejo Directivo de SUNED, un superintendente nombrado por el ministro, o el presidente de Consistec y 5 elegidos en concurso público. ¿Cómo se altera? Porque eso es lo clave en realidad. ¿Cómo va a estar compuesto el actual Consejo Directivo tal y como lo define la ley aprobada hoy? Las universidades van a poner a dedo a su representante. ¿Dedo? ¿O van a hacer elecciones internas? No, ninguno, no hay nada. No. Ya. Bueno, ya. ¿Cuántos? Yo voy a decidir, rector, decir, Fernando, vaya usted al Consejo de SUNED. Va a haber un interés, obviamente, allí discutiéndose claramente, ¿no es cierto? Y estas personas que vienen de las universidades públicas y de las privadas serían mayoría en la nueva Serían Constitución. mayoría en la nueva Directivo. Constitución, O sea que efectivamente. se restablece el principio de que los regulados son los reguladores. Modelo gato del despensero. Ya, bueno, muchas gracias por explicarnos estos detalles. Vamos a ver qué cosa pasa con el Ejecutivo, porque el día de hoy se ha votado esta ley, repito, 68 a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. Las cartas están echadas en el Parlamento, solamente falta saber si el Ejecutivo observará o promulgará esta ley. Muchas gracias, Ricardo Cuenca. Recuerdo que usted ha sido ministro de Educación por una parte y que es un investigador del Instituto de Estudios Peruanos especializado en temas educativos. Muchas gracias a usted, Fernando. Y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos al congresista Edgar Tello de la bancada de Perú Libre para que nos dé su punto de vista.